Una línea que abre el gobierno para denunciar las irregularidades. Empieza por una línea, hay miles y miles de llamados. Miren, fíjense, la causa se armó a partir de 13.310 llamados, ya se recibieron 142.000, va a haber más denuncias contra los sindicatos, estamos hablando de los piqueteros básicamente. ¿Cómo se arma este descubrimiento de soborno, de presiones, de todo lo que no tiene que pasar en relación a los piqueteros? La justicia está investigando, actualmente hay 28 imputados, hubo 27 allanamientos, para que vean la dimensión de lo que ha tomado todo esto. Ahí están los nombres de los más conocidos y estas son las acusaciones: coacción, extorsión y defraudación, Gaby, contra la administración pública. Algo que nació como una estrategia política para pelearse con los piqueteros y para pelearse con los gremios cada vez que hacen una manifestación, terminó siendo el germen de esta denuncia judicial. Los números que estamos viendo son muchos. Lo que hay que tener en claro es, primero, hubo muchísimos llamados a esta línea del 134. Los primeros días, a la primera protesta, 13.000 llamados. No atendieron todos los llamados porque no hay call center del Ministerio de Seguridad que pueda dar abasto a eso. Se atendieron unos 2.700. Y de esos 2.700, obviamente, después tenés que limpiar, que es denuncia en serio y que es el que llama para denunciar algo que no se lo podés comprobar de ninguna manera, o incluso para quizás molestar o hacer un chiste y demás. De esos 900, un poco más de 900, lograron avanzar y fueron a la justicia. Y es lo que determinó lo que está pasando a partir de ayer. Los allanamientos, que en el medio hubo testimoniales, hubo cruces de intervención de llamadas, búsqueda en los teléfonos también de los que hacían las denuncias para ver efectivamente los WhatsApp y las conversaciones, y se encontró algo que muchos en la política decían ya venía pasando, que si no vas a las marchas no te dan el plan social, por ejemplo. A eso se le llama extorsión, así nomás, esa es la palabra indicada para cuando vos le decís a alguien que si no va a la marcha, incluso tiene que pagar, ¿no? Sí. Una parte, por ejemplo, de los planes sociales, empezaron a contar, se los sacaban. Así que un porcentaje, en algunos casos un 2% del potenciar trabajo, muchas de las denuncias hablan del potenciar trabajo, se lo queda a la agrupación. Algo que muchas veces las agrupaciones reconocen. El propio, si no me equivoco, Beliboni en algún momento reconoció que una parte ellos se quedaban para la administración de la organización. El problema es, bueno, si después solamente te dan el potenciar trabajo por una cuestión de pertenencia política, o si tenés que ir a las manifestaciones, o si solamente es para hacer la acción social, que es el trabajo comunitario, el trabajo social en las cooperativas. Si vos lo haces y después no te metes en política, si te lo dan igual. Hasta ahora estas denuncias dicen no. Si no hacías todo lo político, te lo sacaban. Había distintos tipos de extorsiones, incluso de castigos. Había, digo, porque hay una causa judicial, hay llamados, hay mensajes, hay chats de WhatsApp de prueba. Es infinito, por eso le pusimos la mega causa, porque es muy importante, muy grande. Y a modo de muestra, queremos compartir con ustedes algunos de los audios de esta causa judicial. Escucha. Yo te estoy hablando de la organización, la CCC. Sí. O sea, no soy de la organización, te estoy nombrando a esa organización. Por ejemplo, ha habido reuniones en estos días de que van a salir colectivos para allá y amenazan de sacarle el potencial trabajo. Okay. Por ejemplo, yo a mis hijos les dije que no porque, bueno, ellos no van a ir, lo que es mi familia no va a ir, pero sí van a salir colectivos, la gente está amenazada. Y te explico por qué le creen de las amenazas, porque esto ya pasó en este gobierno, en el otro también. Se los han sacado automáticamente a los que no se presentan para ir a las marchas, corazón. Esa es una. Y te voy a dar un nombre que resuena en las reuniones, que es el que los protege, como que ellos dan a entender en las reuniones que tienen a alguien allá que los protege y lucha por ellos allá arriba. ¿Cómo te puedo decir? Como un referente que los Sí, yo te voy a dar, no el nombre, creo que es el apellido, Alderete. Acá se nombra mucho en las reuniones a Alderete. La coordinadora de la CCC
en las reuniones se saca la remera, por ejemplo, porque mayormente vamos las mujeres a las reuniones, y nos muestra las marcas de balas de goma en las represiones, y nos dicen que hay que ir y poner el cuerpo. Y se les pide, por ejemplo, mis hijos en este momento, se les pide el aporte el día que cobran. Ellos, por ejemplo, cobran a la mañana en el cajero y a la tarde se tienen que presentar en cada lugar de donde les toca trabajar. Por ejemplo, yo tengo hijos que están en huerta, otros barriendo calle, y es de 10.000 pesos el aporte que le dan a la coordinadora de la CCC. Una muestra nada más. Tenemos la suerte de tener a Fernando Soto, el doctor Soto, que es el director de normativa del Ministerio de Seguridad y nos va a ayudar a entender todo esto que es muy complejo, que tiene un montón de audios, que ya a esta altura tiene un montón de pruebas, ¿no, doctor? Sí, lo que hicieron los fiscales, hay varias causas en curso. Esta que salió a la luz con los allanamientos es la primera en el tiempo, para la marcha del 20 de diciembre, pero hay muchos más. Tenemos miles y miles de denuncias presentadas del mismo tono. La gente decía esto: miren, nos obligan a marchar, y si no vamos nos sacan el plan. Pero después apareció más. Decían, además nos piden plata. Algunos al 2%, otros el 20%. La contribución que tenían que hacer al mes, partido. Si no se la sacaban. Algunos al el referente, 2, al referente. Otros sí. el 5, otros el 20. El 20, sí. Y más, le sacaban la cuenta. Le decían, mire, ustedes cobran tanto, por 20% tienen que poner esta plata. Pero además le decía, mire, si nosotros... ¿Qué pasó a partir de esto? Nosotros hicimos la denuncia y el fiscal empezó a investigar y le empezó a preguntar a la gente. Bueno, primero verificó a ver si tenían el plan, ¿no? Al Ministerio de Capital Humano, ¿tiene el plan? Sí. La denuncia la hizo con ese teléfono, pertenece a la titularidad, vive en el mismo lugar, verificó absolutamente todo, lo citó a declarar y le dijeron, ¿cómo sabe que tiene que dar este aporte? Miren, me piden la transferencia. Esta es la transferencia, acá está la plata, esto es lo que yo transferí, estos son los chats. Contó absolutamente todo. Se ordenaron intervenciones telefónicas. Por un tiempo el juez lo dejó sin efecto y la Cámara lo repuso hace poco. Y se empezó a escuchar los organizadores, porque empezaron a tener aparecieron las jerarquías de los organizadores y la jerarquía de la gente extorsionada. Por ejemplo, para empezar a cobrar tenían que estar en lista de espera e ir a las marchas. Una vez que juntaban méritos, podían llegar a cobrar. Esto ya lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Está naturalizado, sí. que tengan que ir a las marchas para participar del plan. No es una novedad. Es como una obligación, no es novedad. Es terrible, porque en realidad lo que vimos es que hay una organización donde le pedían y le exigían más. Por ejemplo, si faltaban a las marchas o no las justificaban, le pedían un certificado. Le decían, mire, tengo que llevar a mi nena al hospital. Bueno, te dan un certificado, si no, te damos de baja. Y le daban de baja y tenía que volver a lista de espera. Y tenía que hacer trabajos para hacer méritos. Los trabajos era, por ejemplo, vender los alimentos que le daba el Estado para los comedores. Los vendían en el barrio. De hecho, hablé con Capital Humano, con la parte jurídica. Me están haciendo una auditoría y comprobaron que un porcentaje de casi es la mitad de los comedores que recibían alimentos no existen. No es que daban un servicio deficitario. Directamente de hecho, presentaron una denuncia penal por eso también. Exacto. Entonces, esos camiones, ¿qué hacían? Se los quedaban, los obligaban a venderlo y la plata se lo quedaban los referentes, ¿no? La gente que tenía que hacer mérito para volver a tener el subsidio, para volver a pagar con el riesgo que se lo vuelvan a sacar si no concurría a las marchas, si no hacía algo en las exigencias que le pedían. Acá hay algunos de los chats que estamos viendo, que estamos compartiendo, son los chats justamente que presentan de prueba, ¿no? Que ya están en la justicia. Claro, la misma gente presentó esto, ¿sí? Donde le decían, bueno, pueden empezar a retirar la mercadería, pero atención, esta gente que va en la lista no va a retirar porque está castigada. Algunos le escribían, mirá, ya llevo 3 días de castigo, ¿cuánto me falta? Y no, tenés que volver a ir a las marchas, esperar más tiempo de castigo. El castigo, María Laura, era no retirar la comida que le daba el Estado. Estamos hablando de gente, no es que se iba de viaje por Europa y hubo casos de esos, y cobraban un subsidio. No, hay gente que necesitaba para comer. Sí, son la gente más vulnerable, más pobre. Y los castigaban con un modo que ya va más allá de la extorsión, ¿no? Porque es una humillación que la gente la sometía a un servilismo indigno. Pero bueno, la gente se lo bancaba para comer, para tener unos pesos,
hasta que se sintió segura y denunció. Y llegamos a este punto. ¿Esta gente tiene potencial trabajo todavía? Digo, las personas que están denunciando no se les pone en riesgo el plan si lo necesitan, ¿verdad? No, y se cambió el sistema sacando a los intermediarios. Claro, Porque ahora el sistema es directo. funcionaba porque estaban los intermediarios que daban de alto a de baja. O sea, ya hablaban con los ministerios en ese momento de desarrollo social, ahora de capital humano, y le decían, estos bájenlo, estos súbanlo. Entonces daban las altas discrecionalmente o las bajas con la extorsión. Ahora ya no es así. Entonces la gente está, no depende de ellos, ¿no? Todavía falta lo de los comedores, está trabajando capital humano por un lado, nosotros por otro lado con estas denuncias. Ustedes con estas denuncias que las llevan directamente a la justicia. Sí, están en una parte en el juzgado del doctor Casanelo con la intervención del fiscal Policita y otras están en el juzgado del doctor Lijo donde tiene la mayor cantidad de causas. Es un problema por la cantidad, porque eso sobrepasa cualquier investigación. Pero nosotros tenemos que judicializarlas, no podemos decir esta la ponemos en noticias, otra no. La que es verosímil y verificamos los audios, es un trabajo ingente. Pero es un trabajo importante que hay que hacer, ¿no? Sobre todo por la estafa a los más vulnerables, a los más necesitados que tienen naturalizado esta manera de tener que responder para poder tener el plan. Esa es la verdad. Sí. Es terrible, la verdad. Está naturalizado algo que no está bien, digamos, ¿no? O sea que lo que esperamos es que la justicia actúe con todo el rigor de la ley. El fiscal pidió la detención, que era, la verdad, inclusive lo que vemos acá es que con las organizaciones aparece claramente una asociación, y una asociación ilícita, porque está defraudando el Estado, extorsionando a los beneficiarios y desviando mercadería que es comida, todo junto. Tengo que hacer una pausa, tenemos más para contarles de esta cuestión. Espérennos unos segunditos nada más y ya estamos.